cordial saludo. En este video les doy recomendaciones para resolver los ejercicios tipo 4 correspondientes a la distribución normal. Como recomendación general, les recuerdo que siempre se debe enunciar explícitamente cuál es la variable con la que se trabajará en el problema. Es muy agradable que en la distribución binomial esa variable siempre está enunciada exactamente antes de donde dice tiene distribución normal o se distribuye aproximadamente normal. Además, los parámetros de la variable están explícitos claramente en la contextualización del problema, entonces no hay necesidad de estar buscándolos mucho. Para este primer problema nos preguntan por menos de 240 días y entre 255 y 285 días. No hay ningún problema en el que ustedes incluyan el extremo o no. Ese cuidado hay que tenerlo solo en las variables discretas. Pero deben tener mucho cuidado en escribir correctamente el intervalo. Generalmente, recuerden que cuando dice entre, el 255 en este caso va primero, la X va en el centro y el 285 va después. Y los símbolos que se usan son siempre menor o igual, menor o igual. Ahí queda correctamente escrito el intervalo. Para la pregunta B, es importante recordar que solamente vamos a escribir la respuesta en porcentaje si la pregunta dice cuál es el porcentaje de. Ustedes pueden ver aquí que preguntan solo por la probabilidad en la pregunta 1, pero en la pregunta 2 nos preguntan por el porcentaje. Entonces esta pregunta 1 la respuesta no debemos darla en porcentaje, pero la 2 sí. Para la pregunta C, debemos recordar que nuevamente el intervalo debe ser bien escrito cuando nos dicen entre, pero además, si no nos piden presentar la respuesta en porcentaje, no lo hacemos, y cuando nos lo piden, sí lo hacemos. En la pregunta 2 de ese problema, vemos que no nos están preguntando por la probabilidad de que la variable esté por debajo de un valor o por encima de un valor en un intervalo, sino que nos dan el valor de la probabilidad y nos preguntan cuál es el valor de X. Entonces hay que tener cuidado porque esta pregunta es diferente a la anterior, ya que nos están dando la respuesta y nos están preguntando cuál es el valor del extremo del intervalo. Hay que tener cuidado si el intervalo es con menor o igual o con mayor o igual. Eso deben revisarlo con calma. En la pregunta D, la primera pregunta que nos hacen es elemental. Es simplemente considerar el intervalo de menos de 29. Recuerden que el extremo puede entrar o no y dar la respuesta exactamente igual. Pero para la pregunta 2, debemos calcular primero la probabilidad de que una mujer de estas tenga talla M, la cual obviamente se calcula considerando las medidas que debe tener el pectoral para la talla M, y luego se multiplica ese valor por 5000 para poder responder a este interrogante que se nos está haciendo. En el ejercicio E hay que tener cuidado porque a pesar de que las preguntas 1 y 2 se parecen mucho, detrás de ellas hay una intención, y es que no son exactamente iguales, porque en la primera pregunta se solicita que se vendan exactamente 200 copias, o sea, se pide una probabilidad puntual. Ustedes recuerden que las probabilidades puntuales tienen una característica clave para las variables continuas, y esta pregunta es una pregunta teórica. Pero la pregunta 2 nos dice que se deben pedir nuevas copias, quiere decir que se vendieron más de las que ellos habían pedido inicialmente, o al menos hasta ese valor. En ese caso, entonces, la pregunta es totalmente diferente a la 1, ya que en este caso sí debo calcular una probabilidad usando las ecuaciones o el software que tengo en uso.